Mi nombre es Blanca Muñoz. Los invito al taller de preservación y conservación del patrimonio. En este taller tendremos 3 sesiones. La primera sesión hablaremos de la normatividad y conceptos básicos. En la segunda sesión, herramientas de identificación y registro de manifestaciones y bienes del patrimonio cultural. En la tercera sesión, metodologías de inventario y creación de planes de salvaguardia y planes especiales de manejo y protección del patrimonio. En esta primera sesión estaremos trabajando los temas de normatividad y conceptos básicos. Iniciaremos el taller hablando un poco de la Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura. Para hablar de la política de protección y salvaguardia del patrimonio cultural, inicialmente hablaremos de la Ley 397 de 1997 o Ley General de Cultura, la cual está enmarcada toda la parte cultural que tiene que ver con la protección, no solo con la protección del patrimonio, sino con todos los derechos que se tienen en cuanto a gestión cultural. La Ley 1185 del 12 de marzo del 2008 hizo una modificación a esta ley teniendo en cuenta el convenio de la UNESCO, que tiene que ver con la protección directa del patrimonio cultural. En ella se ha modificado el título 2 que se refiere exclusivamente al tema de patrimonio cultural. Ahora bien, miremos los conceptos de patrimonio cultural. Es la expresión creativa de la existencia de un pueblo en el pasado remoto, en el pasado cercano y en el presente. Nos habla acerca de las tradiciones, las creencias, los logros de un país y su gente. La palabra patrimonio significa algo que ha sido heredado, que viene de generación en generación. Es un legado que nos han dejado los antepasados, los ancestros de cada una de las sociedades o grupos que están organizados, llámese grupos étnicos, indígenas, afros o grupos sociales de toda índole. Existen varias clases de patrimonio. Entre ellas encontramos el patrimonio inmaterial y el patrimonio material. El patrimonio material se divide en 2, patrimonio mueble y patrimonio inmueble. En este caso, el patrimonio inmaterial se establece de acuerdo al artículo 8 de la Ley 1185 del 2008, donde se regulan todas estas manifestaciones, expresiones, técnicas y espacios culturales que las comunidades reconocen como parte de su cultura. El patrimonio inmaterial es aquel con el cual nos identificamos, lo que es propio de cada persona, de cada cultura, y es la que nos permite una identificación ante los demás grupos o dentro de una misma sociedad. En este caso, pues, los grupos indígenas hacen parte de toda esa parte del patrimonio, igualmente que los afros, igualmente las manifestaciones y el conocimiento que se tiene acerca de una manifestación. El patrimonio cultural y material están también asociados a una memoria colectiva que ha perdurado a lo largo del tiempo. Por eso se habla también de manifestaciones que son vivas. No podríamos decir que hay que preservar algo que ya pasó. Tendremos que entender de que el patrimonio inmaterial es algo que estamos viviendo en una actualidad, pero que tiene unos riesgos que están asociados a esa protección del patrimonio como tal. ¿Qué es un bien de interés cultural? O los llamados BIC. Son aquellos bienes materiales que las autoridades competentes han declarado como monumentos, áreas de conservación histórica y que dan cuenta de hechos simbólicos dentro de una sociedad. Existen también un patrimonio arqueológico que da cuenta de una arquitectura, de unos conjuntos históricos denominados
y promovido por la misma Ley 1185 del 2008. Los BIC o bienes de interés cultural pueden ser de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal y de los territorios indígenas. En este caso tenemos en Córdoba algunos centros históricos o BIC que tienen que ser protegidos. En el caso de Lorica, por ejemplo, tenemos un centro histórico que está enmarcado como patrimonio material inmueble y que incluso está dentro de los pueblos patrimoniales en Colombia, que hacen parte de todo ese centro turístico que se promueve a nivel nacional. También cabe resaltar que hay en el plan de ordenamiento territorial o plan básico de cada municipio están concentrados, están asignados allí los bienes que en su momento cada entidad territorial quiere proteger. Quiere decir esto de que del 2008 hacia atrás, todos estos bienes que están incluidos en los POT, así no cuenten con un plan de manejo, deben ser protegidos y deben ser considerados como patrimonio de una sociedad en la cual está insertada. Ahora bien, ¿qué es un centro histórico? Es un espacio habitado por comunidades condicionadas por una estructura física proveniente del pasado. Tienen una carga histórica y una memoria cultural de cada pueblo. Son sectores que, además de ser considerados lugares simbólicos de una sociedad, juegan un importante rol en la estructura urbana que en las zonas digamos céntricas de cada una de estos territorios. Para declarar un centro histórico, este debe contar con un plan especial de manejo y de protección. En el caso, por ejemplo, de Montería, que tenemos un centro histórico, está dentro del POT, debe ser preservado, pero no cuenta con un plan especial de manejo y de protección. Ya más adelante miraremos a qué se debe, por qué no están estos planes de manejo. ¿Qué es un PEN? O Plan Especial de Manejo y Protección. Es un instrumento de gestión y planeación del régimen especial de protección establecido, selectivamente con la finalidad de determinar acciones de protección, conservación y sostenibilidad en el tiempo para algunos bienes de interés cultural. En estos planes deben estar consignados cada uno de los elementos que se deben proteger y por qué se debe proteger este centro histórico, en el caso pues, de las ciudades en que están. Por ejemplo, en el caso de Cartagena, encontramos que hay un centro histórico con un PEN que cuenta incluso con unos elementos asignados a toda esa protección y debe contar con un presupuesto asignado por los entes territoriales. Los PEN están orientados a la protección de todos estos centros históricos, pero también la ley 1185 ha hablado de los planes especiales de salvaguardia que tienen que ver con todo el patrimonio inmaterial de cada región o de cada grupo social. Y digamos, tiene que ver con el conocimiento que tiene cada población frente a una manifestación. En el caso de Córdoba, hasta hace muy poco no contábamos con una declaratoria de patrimonio cultural inmaterial de la nación. Solamente hasta hace poco tenemos a la de Ciénaga de Oro, que fue declarada patrimonio inmaterial la Semana Santa de Ciénaga de Oro. Está en curso un plan especial de salvaguardia para, digamos,
la declaratoria del trenzado, el sombrero volteado, pero todavía no está incluida en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial. Un PES o Plan Especial de Salvaguardia es un acuerdo social, así lo ha definido la UNESCO. Es un acuerdo en que una sociedad llega a un consenso para determinar qué es lo que quiere proteger y qué es y para qué nos sirve esa protección. Si bien en estos momentos en Córdoba se han declarado algunas manifestaciones como el sombrero volteado, podríamos decir que el sombrero volteado es un producto, digamos que podría ser un patrimonio mueble, ¿no? Porque lo podemos trasladar de un lugar al otro, pero ese sombrero tiene una carga cultural que ya lo lleva a pensar en que es una declaratoria de patrimonio inmaterial. Cabe resaltar que algunas manifestaciones en el departamento de Córdoba y en el país han sido declaradas en su momento, mucho antes de esta ley 1185 del 2008, que es la que regula el patrimonio. Fueron declaradas porque anteriormente lo hacían en el Congreso de la República, lo hacían en los consejos municipales o la asamblea, como es el caso nuestro con el sombrero volteado y la Semana Santa de Ciénaga de Oro. Sin embargo, al llegar la ley 1185 del 2008, encontramos que hay unas pautas, unos derroteros que hay que seguir, unos lineamientos de acuerdo a esta ley, que se deben cumplir para poder llegar a declarar patrimonio, llámese del departamento, de un municipio o de la nación. En este caso particular de la Semana Santa de Ciénaga de Oro y el sombrero volteado, hemos retomado ese trabajo porque fueron declarados, pero no contaban con un plan especial de salvaguardia, el cual nos indica o debe quedar consignado en ese acuerdo social, en ese documento, una identificación, una documentación, se debe realizar una investigación o diagnóstico para determinar en qué estado están estas manifestaciones, qué es lo que queremos preservar y cómo se debe preservar. Cuando ya estas manifestaciones tienen, digamos, una inclusión en esta lista representativa o ya cuentan con un plan especial de salvaguardia, también deben ser protegidas o tenidas en cuenta un presupuesto, el cual pues deben contemplarlo algunos municipios, o también la sociedad civil debe estar atenta para apoyar todas estas iniciativas con el fin de presentar. Hay algunas fuentes de financiación que más adelante las estaremos mirando. Bueno, la valoración que se haga de una manifestación, esa carga, digamos, de valor histórico o de memoria cultural, se la da cada grupo étnico o cada grupo social o la comunidad como tal. Estas enseñanzas o este valor que tiene esta manifestación se hace de manera de generación en generación, ya sea formal o no formal, son unas enseñanzas que se van trabajando durante el tiempo y que se van convirtiendo en un quehacer de cada sociedad. De esta manera, pues vemos cómo de que cada manifestación es propia, da cuenta de una identidad y nos permite diferenciarnos del resto de la sociedad con este tipo de manifestaciones. Y allí, en ese plan especial de salvaguardia, deben quedar consignadas todas estas interpretaciones que se hacen. Además deben quedar también unas líneas de trabajo que quedarán allí consignadas como un derrotero a seguir para la protección de esta manifestación, que luego se convierten en proyectos y programas para que empecemos a atender
cada una de las manifestaciones y su protección dentro de todo lo que tiene la exigencia de la Ley 1185. ¿Cómo podemos llegar a tener una manifestación como patrimonio de la nación, ya sea de orden municipal o departamental? Bueno, para llegar a eso debemos seguir, como ya se los decía, con una serie de pasos, ¿no? Una manifestación se convierte en patrimonio de la nación toda vez que cada ciudadano se identifica con esta manifestación, que esta manifestación trasciende ya el orden territorial, ya sea municipal o departamental. En este caso, por ejemplo, estas manifestaciones que fueron declaradas en su momento como patrimonio de la nación, en el caso de Córdoba, que están, por ejemplo, el sombrero y lo de Ciénaga de Oro, insisto con esto porque es nuestro departamento. Estas manifestaciones tienen un ámbito departamental, nacional y algunas hasta municipal. También está, por ejemplo, el porro, que fue declarado como bien de patrimonio departamental. Pero para llegar a lo nacional, como les decía, se debe haber cumplido con ciertos requisitos. Se debe contar, así es la exigencia de la Ley 1185, con ese plan especial de salvaguardia, pero también implementarlo. No basta con tener un documento que dé cuenta o que diagnostique la problemática que hay con esa manifestación. En ese diagnóstico se identifican las necesidades, los riesgos que esta manifestación puede tener, pero también cuáles son las posibles soluciones a esos riesgos que deben ser incluso concertadas con la comunidad. De ahí se empezaría un trabajo y una solicitud a cada uno de los consejos. Ya la ley 1185 nos dice que existen unos entes que son los que van a regular esta inclusión a la lista representativa, y en ese caso pues están los consejos de patrimonio, llámese departamental o nacional, porque en el caso de los municipios no existen los consejos de patrimonio inmaterial, municipales. No existen estos consejos, la ley los abolió, pero existen los consejos de patrimonio inmaterial a nivel departamental y a nivel nacional. El conducto regular es hacer una solicitud a estos consejos, ya no ante el Congreso, ya no ante los concejales o ante la Asamblea. Ellos pueden declararlo, pero queda como una simple declaratoria en la cual no está acompañada de un plan especial de salvaguardia. El Ministerio, dentro de sus programas, tiene el programa de patrimonio, tanto material, mueble e inmueble, como de patrimonio, programa de patrimonio inmaterial, que son los que orientan, los que regulan, los que ayudan a que estas manifestaciones se hagan bajo los lineamientos de la ley. En esta medida, pues los patrimonios las manifestaciones que han solicitado esta inclusión a las listas, pues deben cumplir con esta serie de requisitos y tener un plan el cual va a ser implementado. Ya podría incluso la entidad privada o los entes públicos apoyar este tipo de iniciativas para la protección de ciertas manifestaciones. Bueno, continuamos con la normativa basada en el convenio de la UNESCO y la ley 1185. Se establecen unos campos, digamos, que deben ser tenidos en cuenta en el momento de yo inscribir esa manifestación. Luego de hacer el documento, de hacer una radiografía, un diagnóstico, de mirar qué es y consultar con la comunidad qué es lo que quiero declarar, yo tengo que mirar los campos de acción en los cuales voy a inscribir esta manifestación. En esta normativa se han planteado unos campos de acción, unos campos en los cuales
cada manifestación debe estar articulada. Contamos ahora, por ejemplo, con una que tiene que ver con lenguas y tradición oral, con organización social, conocimiento y tradicional sobre la naturaleza y el universo, la medicina tradicional, que es otro de los campos, la producción tradicional, las técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales, las artes populares, actos lúdicos y festivos, eventos religiosos, conocimientos y técnicas asociadas al hábitat, cultura culinaria, espacios culturales. Entonces, bien, debemos en ese diagnóstico que se haga, en toda esta radiografía que se hace para mirar el estado en que se encuentra una manifestación, aquí podríamos colocar un ejemplo. Si yo quiero llevar, digamos, el porro a que sea incluido en la lista nacional, en la lista representativa nacional, debo analizar cada uno de estos campos, debo hacer una radiografía o un diagnóstico del estado de la manifestación y empezar a mirar en cuál de estos campos se va a insertar. Por decir algo, si lo que quiero mirar del porro es de pronto toda la parte oral, toda digamos, lo de la música, toda la creación y las letras que llevan a crear un porro, o si quiero es mirar de pronto el festival como tal, o si quiero mirar de pronto la música, pero también la danza y cada uno de los pasos que ahí se dan en esa danza. Entonces yo tengo que mirar todo qué es lo que quiero declarar como patrimonio, qué es lo que quiero proteger. Por eso nos dan, digamos, un abanico de 11 campos en los cuales yo tengo que insertar. Ahora bien, si vamos a lo que hicieron en Ciénaga de Oro, tiene un evento religioso, pero asociado a eso está, digamos, la solidaridad, los encuentros, la parte culinaria que allí se da. Entonces empezaron a mirar que algunas manifestaciones pueden insertarse en un campo, pero también pueden insertarse en varios campos. En el caso, por ejemplo, de los guayú, la importancia del palabrero. Entonces allí se habla de las normativas, toda la parte de normativa tradicional asociada a una cultura. Todo ese sistema normativo guayú fue declarado patrimonio de la nación. ¿Por qué? Porque no está, digamos, son leyes consuetudinarias que marcan un orden, marcan una espiritualidad, marcan una armonía, una tradición, una cultura, y por eso entonces empezaron a mirar que allí había que trabajar todo ese sistema normativo. En el caso de los silleteros de Antioquia, por ejemplo, las señoras, las viejitas que hablan un poco del hábitat, pero también hablan de una tradición colectiva, ¿sí? Porque esto es otra cosa. Las manifestaciones también deben ser vivas, que se estén desarrollando. No es que aquí se hacía algo, no, eso no está dentro de esa, digamos, dentro de ese ámbito, empezar a estudiar algo que ya pasó, sino que deben ser manifestaciones que sean vivas, que den cuenta de una colectividad. Porque, por decir algo, si aquí empezamos a trabajar una manifestación que solamente una familia realiza la práctica, allí no está dentro de ese consenso hacer una declaratoria. Pero si ya hablamos de un pueblo, hablamos de una tradición, de una sociedad, de todo un municipio, de un departamento, ya ahí estaríamos hablando de que hay una manifestación que es viva y que da cuenta, pues, de elementos culturales. Hay manifestaciones en nuestro departamento, como el porro y el sombrero volteado,
No solo el porro en Colombia lo hacen otros departamentos, lo bailan, lo cantan, pero hay una particularidad en el festival en San Pelayo y en Pelayo mismo, la música de San Pelayo, y es que se habla del porro palitiano. Eso es diferente al porro que tal vez se toca en Ibagué, que se toca en Antioquia, que se toca en otros departamentos. Entonces, si el departamento de Sucre habla de porro palitiao y también lo habla el departamento de Córdoba, tiene que llegar a un consenso. En el caso nuestro del sombrero volteado o del trenzado, porque lo que estamos tratando de que se declare es el trenzado, el conocimiento que los artesanos tienen al momento de elaborar ese trenzado y esos símbolos, esas pintas que están plasmadas en cada uno de los sombreros. Nosotros tuvimos que hacer un ejercicio no solamente del departamento de Córdoba, y esta es la particularidad tan importante que tiene esta manifestación, es que va a cobijar 2 departamentos. Incluso tendría uno que mirar y hacer un ejercicio porque en el departamento de Antioquia también hay cenúes que elaboran este trenzado, pero son cenúes que se fueron hace 40, 50 años de nuestro departamento. Allí empezamos a mirar de que tenemos que hacer todo este ejercicio porque de no la manifestación quedaría un poco flaqueando si no hacemos el consenso y hasta dónde llega el espectro, hasta dónde llega digamos, a irradiar esa manifestación. Entonces hay que tener en cuenta el territorio, hay que tener en cuenta los aspectos culturales, pero también esos campos de los que nos habla la normativa. Bueno, otro de los patrimonios que también se viene estudiando y que pues, a nivel del mundo se vienen protegiendo es el patrimonio natural o paisajismos, ¿sí? Este tiene que ver con las formas físicas, estéticas, las geológicas, la biodiversidad que también está allí en esos territorios. Y también hemos encontrado, digamos que hay especies que solamente se dan en esos territorios y no se dan en otros. Entonces, hablamos de ese patrimonio natural, como los parques o también en la parte marítima, como lo vimos en el Galeón, que también fue noticia y que hablaba de que había unos países que querían intervenir y ahí quedó la investigación, ¿no? Porque para ver a quién se le adjudicaba. Sin embargo, todo este patrimonio, todo lo que está allí en ese subsuelo que está en este paisaje natural, pues ya no es competencia directa del Ministerio de Cultura, sino que ya tiene otras competencias, como si hay, por ejemplo, patrimonio arqueológico, ya es el ICANN, ¿sí? El Instituto de Historia y de Antropología, y está también el Ministerio de Medio Ambiente, que entraría también a mirar cuáles serían todos estos requisitos para que sea declarado patrimonio, como lo vimos hace poco con algunos parques naturales declarados como patrimonio incluso de la humanidad. A continuación miraremos unas ayudas didácticas, unos videos que nos dan cuenta de todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio a nivel de Colombia, y espero que estos les permitan reforzar un poco más ya lo que aquí pudimos expresar. En el marco de la política para el manejo y la conservación del patrimonio cultural de Colombia, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Patrimonio, implementó una línea de acción dirigida a la conservación, salvaguardia, protección y sostenibilidad del patrimonio cultural inmueble. Dentro de esta línea se creó en 2001 el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos,
un instrumento de planeación que busca recuperar y revitalizar los centros históricos del país. El Ministerio de Cultura creó, en coordinación con actores públicos y privados del orden nacional, departamental y local, el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos, con el objeto de potenciar estos centros, estos lugares históricos y revitalizarlos, recuperarlos, pues en ellos se condensan gran parte de los valores históricos, urbanos, estéticos y simbólicos de nuestra ciudad. Actualmente, 44 centros históricos del país, ubicados en municipios que van desde los 2.000 habitantes, como Iza en Boyacá, hasta los más de 7 millones de Bogotá, han sido declarados bienes de interés cultural del ámbito nacional. Algunos, como Cartagena de Indias y Mompox, están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO debido a su valor excepcional universal. En cada uno de estos lugares, depositarios de la historia y memoria de nuestras ciudades, se desarrolla buena parte de las funciones cívicas, institucionales, financieras y comerciales. Estos sectores cuentan con valores y riquezas incalculables, pero también con innumerables problemas y riesgos. La problemática de la conservación, recuperación de los centros históricos va mucho más allá de aspectos relacionados con la conservación del patrimonio cultural inmueble, pues se abordan problemáticas de la ciudad relacionadas con el aspecto urbano, congestión vehicular, carencia de estacionamientos públicos, ocupación del espacio público, cambios de usos con un aumento del comercio bastante fuerte, generando con ello el deterioro y el desplazamiento de la comunidad residente, la cual busca mejores lugares en la ciudad para poder tener un lugar mejor para vivir. Estos problemas son abordados de manera desarticulada por los diferentes actores públicos y privados, contribuyendo con ello al aumento del deterioro de los centros históricos y del menoscabo de nuestra identidad cultural. A través del documento CONPES, Lineamientos de Política para la Recuperación de los Centros Históricos de Colombia, el Gobierno Nacional busca articular los diferentes programas que tocan estos sectores urbanos en temas como vivienda, espacio público, renovación urbana, turismo y movilidad. Asimismo, se busca generar la capacidad institucional en las entidades territoriales, promoviendo la asociación público-privada a través de la creación de entes gestores mixtos. Con esta visión estratégica, el Gobierno Nacional le apuesta a generar sinergias para lograr la efectiva recuperación de nuestros centros históricos. Con ello se dinamizará la economía a partir del aprovechamiento del patrimonio urbano y arquitectónico, generando e incentivando la competitividad, el emprendimiento, el turismo cultural, generando el uso de vivienda de todos los estratos, como se ha logrado hacer en otras partes del mundo, ya que esto le aporta muchísimos beneficios a la sociedad, siempre y cuando los procesos sean responsables, incluyentes y sostenibles. Para la recuperación del Centro Histórico de Santa Marta, el Gobierno Nacional invirtió 20.400 millones de pesos que se destinaron en la recuperación de 88.000 metros cuadrados de espacio público, beneficiando a los 400.000 habitantes de la ciudad y a los cerca de 500.000 turistas que la visitan anualmente. De igual manera, se valorizó el costo del metro cuadrado en los espacios públicos recuperados y se dinamizó la inversión en estos sectores, gracias al desarrollo de varios proyectos inmobiliarios. En el caso de las obras de recuperación del Centro Histórico de Barranquilla, el Gobierno Nacional invirtió 2.000 millones de pesos en los diseños e invertirá 6.000 millones de pesos en la obra, que van a beneficiar a 150.000 usuarios del Centro Histórico. Durante el proceso se generan 120 empleos directos al mes, lo que significa que además de lograr un impacto ambiental y social, estas intervenciones en el patrimonio cultural aportan a la política contracíclica del gobierno. De esta manera, el Gobierno Nacional da un paso en firme para garantizar la recuperación, protección y conservación de los valores históricos, urbanísticos y arquitectónicos de los sectores antiguos más representativos de las ciudades colombianas.
Sabemos que la articulación de este ambicioso Plan Nacional de Recuperación Centros Históricos con otras políticas del país contribuirá no solo a la recuperación del patrimonio cultural, sino a la dinamización económica y social del país. Con una inversión pública inicial podremos además impulsar a los actores privados para que inviertan en nuestros centros históricos. Bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.